Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Amén. Y dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar en esta mañana acá congregados como tu pueblo, Señor, como la iglesia. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, los que estamos hoy acá, y las personas que no han venido. Ayúdalos, guíalos, Señor, fortalécelos, para que entiendan que no se deben de perder por ninguna razón estos tiempos de alegría y de gozo y de alabanza a ti, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiando cada una de las cosas que hemos de compartir, de hablar, de decir, Señor, que seamos guiados por ti, porque necesitamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Y ya vimos entonces la semana pasada, para poder hacer como un recapitular lo que vimos en este capítulo número 1. Y vimos varias cosas de esta porción. 1, que Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. O sea, lo dado en Apocalipsis es dado, manifestado por Dios, y es la revelación del Señor Jesucristo. Asimismo, en el versículo número 3 dice algo importantísimo, y dice: bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. O sea, la persona, independientemente, hermanos, tiene que darse cuenta que el tiempo está cerca, que el Señor Jesucristo viene, y en el momento en que el Señor Jesucristo venga, el panorama va a cambiar, las cosas no van a seguir siendo iguales. Y por eso es que es tan importante leer, oír y guardar en el corazón y en la mente. Y ese guardar es darle la importancia que realmente merece la palabra de Dios en la vida del creyente. Y así mismo vimos como en el versículo 8 el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es el Todopoderoso, es el que tiene el poder. Tiene el poder para salvarte, tiene el poder para perdonarte y tiene el poder para sanarte. ¿Hay algo que usted necesite que sea sanado en su mente, en su corazón, en su vida? Hay que identificar esa necesidad, hay que reconocer que necesitamos de Cristo, de su salvación, porque mientras una persona camine en una forma contemplativa y a veces dice: no, es que yo no necesito, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a ver confrontado a decir que realmente necesita salir de una situación o de un estado? Muchas veces, hermanos, la situación de confort hace que las personas no valoren al Señor Jesucristo en sus corazones. Hay personas dispuestas simplemente a rechazar al Señor porque sí,
porque se les ocurrió, de repente necesitan que los coja la luz, ¿cierto? Que los coja un calambre de 110 o de 220, como para que despierten. El Señor tenga misericordia de aquellos rebeldes e incrédulos, insensatos, que se burlan del Señor también. Y miramos en el versículo 17 cómo el apóstol Juan, cuando vio esa visión, y llega y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. No temas. Son palabras de seguridad y de esperanza para nosotros. No temas. Y dice el 18: y soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Porque nosotros no adoramos a un Dios muerto, no, adoramos a un Dios vivo. El Señor Jesucristo resucitó, y resucitó con un propósito: mostrarnos que en Él hay esperanza. Por eso la persona independientemente tiene que poner sus ojos en el Señor Jesucristo y en nadie más, porque Él es el que tiene el poder, y para eso resucitó, para decir que a nosotros también nos ha de dar vida eterna en Él. Hay un versículo clave, mis hermanos, en Apocalipsis. Ese versículo le permite a la persona entender todo el libro de Apocalipsis. Está en el capítulo 1, versículo 19, y dice: escribe las cosas que has visto. El Señor le está diciendo a Juan: escribe las cosas que has visto, o sea, lo que ya pasó. Y adicional le dice: y las que son, o sea, las que están pasando en ese momento, y las que han de ser después de estas. Estamos viendo entonces, mis hermanos, un libro de carácter profético. Son las profecías, la verdad bíblica, que es importante para usted, porque la persona puede estar en dos ambientes: puede vivir de la realidad o puede vivir de la fantasía. Y hay personas que viven de la fantasía. Es que si esto fuera así, y empiezan a ver a Dios como si fuera algo por allá, gnóstico, mágico. No, tiene que haber una relación, una auténtica y verdadera relación. Pero la verdad que va a guiar su vida es la verdad bíblica. Hay tantas opiniones alrededor de lo que ha de pasar con los seres humanos, y hay tantas opiniones filosóficas, metafísicas, o sea, y hasta contemporáneas. Y dicen: no, es que lo que ya se sabe es esto y esto. Y dan por menos la palabra de Dios. Hermano, usted tiene que entender, usted que está hoy aquí, que lo que la palabra de Dios dice es verdad. ¿Es verdad para usted lo que la palabra de Dios dice? Bueno, ese es el punto de partida. Porque si la persona dice: no, es que a mí como que me gusta lo que hablan, pero yo como que no creo, entonces ¿qué está viviendo? Una mentira. Y no es justo con usted que viva una mentira. ¿A usted qué prefiere? ¿Que le digan la verdad o que le digan la mentira? Amén. Miren, hay un conocimiento. Claro, que tiene que haber una obediencia. Y es parte, hermanos, de lo que vamos a ver en estas cartas o mensajes a las 7 iglesias. Y quiero hacerles un comentario muy importante. Son 7 cartas, 7 mensajes. Y hay unos elementos que son comunes a las 7 cartas. ¿Sí? Cada domingo vamos a ver una de las iglesias. Hoy vamos a ver a Éfeso. ¿Sí? Pero dentro de esos elementos es que hay 7 cosas en cada carta. Hay como una constante. Primero, hay una comisión, o sea, algo que comisiona. Ve y dile. Hay una comisión dada por Dios. Segundo, hay un saludo o una identidad con lo que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí, cuando vamos a mirar en la de Éfeso, entonces, ¿qué dice? Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Sí? Entonces, hay una identificación con el Señor Jesucristo. Luego viene un reconocimiento. Cuarto, hay un reproche. Quinto, hay una recomendación o un consejo. Y finalizan las cartas con un llamado y una promesa.
Son 7 aspectos, hermanos, y son comunes a las 7 cartas. ¿Sí? Vamos a tener como título de la predicación hoy: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y hay el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es la que vamos a ver hoy. Entonces, hay varias cosas que debemos de saber antes de iniciar. Y es que hay 3 aspectos. Hoy vamos a ver 3 aspectos que nos presentan. Yo he querido como agruparlo en 3 palabras, pero vamos a ver los 7 elementos. Y yo lo diría, para que ustedes tengan un efecto de memoria en su cabecita, ese es el re. Los 3 re. ¿Cómo así que re? Sí. Reconocimiento, reproche y recomendaciones. Son las 3 cosas que vamos a ver. El Señor hace un reconocimiento a esa iglesia, pero ojo, tiene un reproche y se lo dice clarito, y adicional hay una recomendación, y termina ¿con qué? Con esas recomendaciones. Si miramos al televisor, estos hermanos son las ruinas actuales de Éfeso. Miren cómo está. Entonces podríamos sacar una conclusión: ¿fueron obedientes o fueron desobedientes? Fueron desobedientes. Partamos de una base, hermanos. La iglesia de Éfeso está en grave peligro. Cuando el Señor le está mandando el mensaje, esa iglesia está en un grave peligro. Y eso que le va a decir a la iglesia de Éfeso, hermanos, miren, nos lo va a decir a nosotros, a todos y cada uno de los que estamos hoy acá. Y lo tenemos que volver nuestro. Ahora, Éfeso tenía unas características. En Éfeso había un templo. Era el templo a la diosa Artemisa. O la llamaban Diana, pero no mi Dianita, sino otra. A la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Y había un gran comportamiento de idolatría hacia esa diosa. O sea, era un pueblo característicamente pagano, rebelde, idólatra. Tomemos en consideración algo: Priscila y Aquila habían estado en esa iglesia de Éfeso. Timoteo había sido pastor de esa iglesia. Pablo también estuvo en esa iglesia y estuvo durante un tiempo. Y el apóstol Juan también. ¿Qué podemos deducir de eso? Podemos saber entonces que era una iglesia que tenía instrucciones bien dadas, porque tuvieron personas que amaban a Dios, compartían lo que era el mensaje del Señor. Habían, hermanos, instrucciones, amonestaciones y exhortaciones pastorales de gran importancia. Pero esta iglesia tiene varias características que demuestran que definitivamente no fueron obedientes. Y cuando miramos en el primer punto hay un reconocimiento. Ojo, cuando se habla del reconocimiento, los mensajeros, las cartas pueden estar reconociendo cosas buenas o cosas malas, pero lo reconocen. Y en la porción del capítulo 2, versículo 1, dice entonces así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ojo, ¿quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? Amén, Jesucristo. ¿Y qué significan las 7 estrellas? Ojo, las 7 estrellas son esos 7 ángeles, o sea, los pastores o ministros que estaban en esa iglesia. Y dice: y en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué significan los 7 candeleros? Las 7 iglesias. Eso está en el versículo 20 del capítulo 1, donde dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Entonces, en este versículo número 1 hay esa posición inicial de saludo, de presentación del Señor, ¿sí? Y en los versículos 2 y 3 entonces viene un reconocimiento. Y miren lo que el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso, hermanos. Y lo voy a animar
a que estén muy atentos a mirar lo que el Señor les está exaltando, o sea, lo que les está alabando. Ustedes hacían esto, porque de repente muchas veces el ser humano vive así, quiere vivir de el pasado. Es que yo hice esto, es que yo hacía esto, es que yo era de tal cosa. Pero vamos a ver qué es lo que determina. Lo que determina su vida es lo que usted esté haciendo en este momento. Pero vamos a mirar este primer punto. Entonces, dice el versículo 2: yo conozco tus obras, le dice el Señor, yo las conozco, y tu arduo trabajo y paciencia, punto y coma, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, ojo, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, ojo, y no has desmayado. Son muchas cosas, y uno las ve inicialmente y dicen, es muy buena, todo lo que han hecho. Debemos de tomar en consideración algo más, hermanos. Cuando se está hablando de la carta a Éfeso, del mensaje a Éfeso, esta carta representa la era apostólica, o sea, la iglesia primitiva, cuando inició la iglesia, que no fue fácil, porque alrededor de esos hermanos, de los apóstoles y de los discípulos, había un sinnúmero de situaciones que ellos tenían que ir organizando, o sea, había presencia de una cantidad de enemigos del evangelio, y ellos estaban ahí, atentos, haciendo lo que el Señor les había mandado. Pero Él dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soportas, y más aún, que probaste a esos personajes y los hallaste mentirosos, y que has sufrido y has tenido paciencia por amor a mi nombre, y no has desmayado. O sea, hermanos, no se habían rendido, estaban ahí firmes. O sea, ¿qué conclusión podríamos sacar así sencilla? Es que esta era una iglesia activa, era una iglesia dinámica. Trabajaban entonces arduamente, estaban en la jugada. La fatiga de la lucha no los había rendido, porque fueron probados en cantidad de cosas, ¿sí? Porque la presencia de falsos maestros no los soportaban. O sea, llegaban al interior de la iglesia personas con unas enseñanzas y unas ideas y no lo soportaban. Decía un momentico, así no es. Fueron probados y los hallaron como mentirosos. Habían judaizantes, gnósticos, filósofos. Es que, hermanos, estaban en una ciudad como Éfeso que era altamente ¿qué? Idólatra, pagana, como dice nuestra hermana Janet. Y todo eso lo habían hecho por amor a su nombre, al nombre de Cristo. Pero ¿qué pasó? Todo eso se quedó ¿dónde? En el pasado. O sea, todo eso lo habían hecho por amor de su nombre. Y miren cómo pasamos de rápidamente al segundo punto, porque cuando miramos, entramos a un reproche. Ahora, ¿qué es un reproche de parte de Dios, hermanos? Es el resultado a una acción que ofende a Dios. Y ahí debemos de prestar especial atención, hermanos, porque hacemos cosas que ofenden a Dios. Y a veces la gente dice, yo no soy malo. ¿Es que acaso lo que es esto entonces es pecado? Hombre, si lo que vos estás haciendo va contrario a la voluntad de Dios, es pecado. Si lo que vos estás haciendo ofende a Dios, no te digas mentiras, es pecado. Entonces ese reproche es porque hay una acción que ofende o porque la persona va contraria a la voluntad o a los mandamientos dados por Dios, a las exigencias de Dios, porque es que Dios tiene exigencias. Claro, el que decide seguir al Señor Jesucristo tiene que tener claro que hay unas exigencias. ¿Exigencias de qué carácter? Tiene que haber obediencia, tiene que haber respeto, tiene que haber adoración, tiene que haber alabanza, tiene que haber sumisión. Porque si la persona dice ser cristiana, pero no está sometida al Señor, entonces, hermano, usted está viviendo una mentira.
Si esa persona no tiene ese tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación a Dios, esa persona se está diciendo mentiras. Y cuanto más en la parte de obediencia y respeto. Si una persona no le obedece ni respeta a Dios, no va a obedecer ni va a respetar a nadie. Su vida la va a llevar conforme a su propia voluntad. O sea, déjenme así, yo como estoy bien. Yo voy conforme a mi voluntad. Es que yo tengo una relación con Dios a mi manera. Es lo que nos dicen muchos, ¿cierto? Y no es así. La relación con el Señor tiene que ser como, conforme Él establece, no como a mí se me ocurre. Porque entonces yo me acomodo, yo me pongo de acuerdo a mi condición y resulta que la condición humana de manipulación, de inestabilidad, entonces es terrible. En cambio, con el Señor las cosas son claritas. Y comienza diciendo el versículo número 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado, o sea, ha abandonado, ha olvidado, ha menospreciado. Bajaron la pasión por el Señor. Hermanos, se les enfrió el amor. Ya todo lo hecho era parte del pasado. Y saben que eso es parte del riesgo del creyente hoy día. ¿Por qué? Porque dejaron su primer amor. Es que el reclamo que el Señor les está diciendo acá es: yo ya sé que ustedes hicieron todo eso, pero hoy, en este momento, no lo están haciendo. Hermano, su vida espiritual es hoy. La condición actual es a la que usted le tiene que prestar especial atención. El pasado quedó. Habrá personas que dicen: es que mi pasado ha sido muy bueno. Para otros, de repente, el pasado no ha sido tan bueno. O el presente. Hay que hacer cambios en este momento de la vida. Amén. Hay que hacer cambios, hermanos. Y esa condición de haber perdido el primer amor, es que Satanás está ahí, haciendo su obra también, haciendo que la persona desfallezca, que su fe, que su amor hacia el Señor, es que baje. Ahora, ¿cómo es que llega a suceder esto? ¿Cómo es que un creyente empieza a perder el amor en el Señor? Porque de repente, hermanos, cuando uno ya empieza a ser consciente de lo que el Señor ha hecho por mí, yo no puedo bajar la guardia. No, pero sí hay factores, hay situaciones en las cuales una persona empieza a perder el amor por el Señor. Por ejemplo, comienza a darse una falta de lectura de la Biblia y de oración. Y cuando hay falta de la lectura de la palabra de Dios y no hay alimento, entonces esa persona, tarde o temprano, va a perder su amor por el Señor. Y si no hay el tiempo de oración, esa persona, tarde o temprano, va a terminar congelado. Pierde el amor por el Señor. Empieza a sentir que realmente no lo necesita. Mientras usted sienta que usted depende del Señor, usted va a amar al Señor. Porque es una relación mutua. El Señor nos habla a través de su palabra. Y nosotros hablamos con el Señor a través de la oración. Eso no se puede dar por menos. Es triste cuando uno habla con una persona que generalmente está en dificultades y le pregunta: ¿y están leyendo la Biblia? Y dice: no. Pues sencillo, ahí hay uno de los problemas. Una de las formas en que sucede que la persona pierde el amor por el Señor es que no se congrega. No se congrega. Entonces la persona se aparta y a medida que se va apartando, se pierde la bendición de estar como iglesia y esa persona pierde su identidad y su sentido de pertenencia. ¿A dónde? ¿Con quién me identifico? Porque, hermanos, hoy domingo las personas algo están haciendo. Algo están haciendo. Deberían de estar aquí. Claro, aquí o en otra iglesia, donde sea, donde quieran que estén, pero alimentándose. Porque si la persona no se alimenta, ese amor va a desaparecer. Todas estas cosas muy posiblemente fue lo que le empezó a pasar a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo es que empieza a llegar eso de perder el amor? Cuando cobra mayor importancia y preocupación el mundo
Y lo terrenal, como dice mi hermano Jaime, la carne. Cuando eso empieza a ser más importante, cuando para una persona es más importante irse a un partido de fútbol que venir a la iglesia. Cuando una persona determina que es más importante ir a hacer cualquier actividad que tener su tiempo de devocional, de estudio bíblico, de alimentarse. Cuando las personas o instituciones empiezan a decir, si por alguna razón se les puede tener el tiempo espiritual, se tendrá, o si no, no. Entonces las personas ¿qué hacen? Se desaparecen. Cuando uno tiene una relación con una persona, esa relación de ver todos los días y de poder amanecer y decirle a la esposa, hola mi amor, te amo, y darle un abrazo, eso es parte de lo que afianza esa relación de amor entre personas. Pero si uno se levanta y no saluda a la esposa, ¿será que hay amor? O si los hijos se levantan y no van y saludan a la mamá, ¿será que hay amor de esos hijos hacia sus padres? No, las personas empiezan a enfriarse. No, él ya sabe que yo soy el hijo. O peor, cuando los padres también están comportándose así. No, es que él ya sabe que yo soy la mamá. Ay, papá, hombre, no hay que saludar, no hay que tener esa parte de contacto, pues como le ocurre. No, tiene que haber una relación auténtica y verdadera. Hay una situación donde se pierde el amor al interior de la iglesia, hermanos. ¿Saben cómo? Cuando las iglesias y los grupos congregacionales empiezan a darle mayor importancia, vea, a los muros, a la luz, a las edificaciones, a un piso, cuando se vuelve prioridad para ese grupo lo material que lo espiritual. Y entonces se descuida el cuerpo de Cristo, los hermanos, el amor que me lleva a saber que mi hermano necesita y que es el amor de Cristo el que nos une. Y hay personas que empiezan, y grupos que empiezan a darle más importancia a eso, y entonces para ellos eso se vuelve prioridad y pierden el amor por el Señor. Se pierde entonces ¿qué? La sencillez y la pureza, y se pierde la sumisión a Cristo, porque la relación con el Señor es sencilla y ligera, es mi carta. Lo vimos hoy en la escuela dominical. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Claro, pero las personas quieren olvidar eso. Es que es más sencillo hacer lo difícil que lo fácil. Y el Señor ¿qué hace? Exige. Cuando está diciendo, y es que ojo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para esa iglesia, muy posiblemente empezaron a ser más importantes la forma que el fondo, que las personas. El primer amor es trabajo con amor. El amor perdido es trabajo. El trabajo con amor, ese es el primer amor. Pero cuando la persona dice, no, es que yo estoy trabajando, pero no lo hace con amor, es modo que no lo haga. Al interior de la iglesia. El primer amor es paciencia para esperar en Cristo. Cuando se ha perdido el amor, la persona dice, yo le tengo paciencia. Yo le tengo paciencia, pero no en amor. Bueno, paciencia es en esperar en Cristo. ¿Qué es esperar en Cristo? Que Él va a orar. Que Él va a orar porque nos ama. Y como yo amo al Señor, sé que Él va a cumplir. Hermanos, cumple el Señor. ¿Tiene usted una convicción plena de lo que el Señor le ha dicho lo va a cumplir? Esperamos en Él. Quisiéramos muchas cosas con nuestra familia, nuestro entorno, con muchas situaciones que se dan alrededor de los hermanos, pero es en el tiempo de Cristo. Y saben una cosa, es Satanás el que aprovecha las debilidades del creyente, porque él hace su obra. Entonces, el amor a Dios no es pasado, el amor a Dios es presente. Cuando usted está hoy acá, está dando parte de eso, de lo que es el amor a Dios. Hay una pasión en aquella persona que recibe al Señor. Yo no sé cuánto hace que usted haya recibido al Señor, pero hay una necesidad, y esa necesidad te tiene que durar toda la vida. Y ese amor al Señor te tiene que durar toda la vida. ¿Y hasta cuándo vas a ser cristiano? Le preguntaba yo a Andrés, un niño del Club de Valores, cuando tenía 9 añitos. ¿Y qué decía Andrés? Yo voy a ser cristiano hasta que me muera. Voy a ser cristiano
hasta que el Señor venga por su iglesia. Es así, porque si la persona pierde ese amor, entonces en razón a qué está viviendo. Y el Señor reclama, y le reclama pero en forma. Ahora, no solamente se queda ahí, sino que hay recomendaciones, que es el tercer punto. Y esas recomendaciones, mis amados hermanos, tomen en cuenta algo, son amonestaciones divinas. ¿Por qué? Porque son dadas por Dios y son importantes para su vida. ¿Por qué? Porque hay que corregir, porque hay que cambiar, porque hay que darse cuenta de lo que estoy haciendo. Y si tengo que cambiar de pensamiento y de actitud, lo tengo que hacer. Porque si no lo hago, hermanos, es muy sencillo. Es que yo no puedo jugar con la voluntad de Dios, pero no puedo pretender que Dios, yo lo puedo engañar. Ojo, esta iglesia de Éfeso hizo cosas en su pasado y el Señor identificó que ya no las estaba haciendo, que había perdido el amor. Algunas posiblemente las hacía, pero no tenían un propósito de amor hacia Él. Y por eso Él les va a recomendar, y la recomendación, hermanos, es fuerte. Mire lo que dice la palabra de Dios, el versículo 5 en adelante. Les dice, recuerda, o sea, recuerda es que despabile, haga memoria, despiértese pues, aterrice y dése cuenta de su situación actual. Despierte. Saben que a veces como que lo tienen que jalar a uno. Y al creyente como que le tienen que decir, yo ves, despierte. El Señor nos lo dice, despierte. Hay personas que están como dormidas. Hay personas que no valoran lo que el Señor ha hecho y quieren seguir viviendo así. Hermanos, ni siquiera así vean. Y van a terminar congelados. Porque cuando la persona se aísla, entonces empieza a enfriar. En una hoguera, los pedacitos de madera están junticos. Pero si usted coge y separa un pedazo de esa madera y lo deja por allá a un lado, ¿qué le pasa? Se apaga, se muere. Y ahí es cuando el hermano que está apartado termina peor que en cuidados intensivos. Le tienen que aplicar oxígeno y no le va a servir. ¿Por qué razón? Porque se enfrió, se congeló. Y ahí es cuando la persona llega y dice, no, yo a la iglesia ni volví. Y hay personas osadas, ignorantes, y la ignorancia es atrevida, que llegan y preguntan, ¿y fulano de tal volvió a la iglesia? Entonces llega y pasa un hombre y me pregunta, ¿y Esteban todavía se congrega aquí? Y yo ahí no siento ese dolor, y cada rato me dice lo mismo. Y yo, ¿cómo así? Para usted su vida espiritual, su salvación es un juego. Es un tema serio. Hermanos, para ustedes, ¿su salvación es serio? ¿Es un tema al que usted le tiene que prestar atención o no? Aquí el Señor le está diciendo a la iglesia, ojo, ojo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y este es un momento en el que cada persona puede pensar, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿En qué situación pudo haber estado usted? ¿Ha visto el amor de Dios en su vida? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? A veces, hermanos, las bendiciones del Señor son tan grandes que una persona dice, no, es que yo no tengo nada que agradecerle al Señor. ¿Saben que generalmente los que nunca hemos tenido vicios, cualquier tipo de vicios, yo le doy gracias a Dios por eso, pero cuando nosotros compartimos con los muchachos de la fundación en su proceso de recuperación de las drogas, es que allá hay una necesidad real. Las personas pasan una reja, ¿por qué? Porque han reconocido su pecado y necesitan ayuda. Pero el que no reconoce su pecado, no busca ayuda. Y resulta que la única forma de lograr salir es con el Señor Jesucristo, no hay otra. Recuerda de dónde has salido y arrepiéntete. Recuerda de dónde has salido y arrepiéntete. Los que nunca hemos bebido, qué bendición. Los que nunca hemos fumado, qué bendición. Las personas que han crecido en hogares cristianos, qué bendición. Es que hay un temor hacia Dios enseñado.
y la persona va caminando una vida. Pero ojo, hay que tener especial cuidado, porque el que ha tenido una vida bien está en un alto riesgo, porque Satanás le dice: usted no tiene nada que arrepentirse, y no es así. Porque el que tiene una necesidad real, porque sus actos o sus hechos lo han llevado a vivir contrario a la voluntad de Dios, ese inmediatamente dice: no, yo sí que necesito salir, yo sí que puedo decir de qué lodo me sacó el Señor. Y eso no se le puede olvidar a usted nunca. Y el Señor acá les está diciendo: recuerden, estén atentos, despabilen. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntase. Y dice: y haz las primeras obras. O sea, vuelvan a mirar qué era lo que usted hacía cuando usted conoció al Señor. Usted hace memoria del momento en que usted recibió al Señor. ¿Cómo eran sus ganas? ¿Cómo era su pasión? ¿Cómo usted iba y le compartía a todos sus familiares? Venga, hermano, recibí al Señor. Y de repente los familiares que lo recibían con abrazos, generalmente, ¿qué pasa? Lo rechazan. Pero usted va a dejar de decirles: no, vuelvan, hagan las mismas obras. Es lo que el Señor nos está diciendo: vuelva, arrepiéntase y hagan las primeras obras. Punto y coma. Pues si no, ojo, porque esa parte es importantísima. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si no te hubieres arrepentido. Hermanos, esas son palabras potentes. Cada uno de nosotros que hoy estamos acá, tenemos que mirar cómo es que está nuestra vida. Si el amor hacia el Señor sigue siendo el mismo. Si no, tenemos que volver y nos tenemos que arrepentir. Es necesario ponerse a cuentas con Dios, estar en paz con Dios, encarrilarse si es que estaba descarrilado, porque a veces las personas ni siquiera están encarriladas. Entonces lo que hay que hacer es montarse en el carril, en el riel, porque el que nunca ha estado en un carril, en un riel, entonces ¿cómo se va a descarrilar? Nunca ha estado ahí, tiene que montarse, ¿sí? Y cuando se encarrila, entonces el caminar tiene que ser serio, tiene que ser constante. Por eso el Señor les está diciendo acá: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y cuando miramos esa foto que vimos ahorita de las ruinas de Éfeso, podemos deducir que esa iglesia no se arrepintió. El Señor estaba jugando. Para todos y cada uno de los que estamos hoy acá, hermanos, el Señor nos invita a eso, a que nos arrepintamos, a que no se nos olvide nunca de dónde hemos salido, quiénes éramos, y la misericordia y el amor del Señor, y cómo nuestro amor hacia el Señor tiene que permanecer. Y por el amor a Cristo es que nosotros debemos de predicar, compartir, tener una vida diferente que agrade, que lo agrade a Él, ¿sí? Que lo agrade solamente a Él. Que es necesario entonces es retomar la comunión con Dios, pero no por un ratico, sino siempre. Y en el versículo número 6 dice: pero tienes esto, y vuelve y hace un reconocimiento a la iglesia. ¿Tienes esto? Que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una secta gnóstica, donde había un hombre llamado Nicolás, que tristemente había sido diácono de la iglesia. Nicolás había sido diácono, o sea, era parte de la iglesia, pero este personaje, ¿qué hizo? Se apartó de la fe, se volvió un apóstata. Y ese personaje macabro, siniestro, empezó a sembrar pensamientos, ideas y doctrinas que no iban conforme a lo que era lo que el Señor había impartido. Y entonces por eso él dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. O sea, claro, la iglesia rechazaba lo que este hombre hacía. Y dice: las cuales yo también aborrezco. Tremendo. Tenemos que estar atentos, hermanos, cuidando nuestra doctrina. Cuando empezamos a ver algo que no va conforme a lo que es la palabra de Dios, hermanos, atentos. Porque todos somos parte integral del cuerpo de Cristo, de esta iglesia.
¿En qué momento, decían unas hermanas, en qué momento nosotros empezamos a hacer algo que era contrario a la voluntad de Dios? ¿En qué momento? Y nos decían las hermanas, damos gracias a Dios que llegó la pandemia, porque nos abrió los ojos. Imagínense la misericordia del Señor. Damos gracias a Dios que llegó la pandemia, porque nos abrió los ojos, porque volvieron a mirar lo que antes era la base fundamental, y vamos guiados es hacia la verdad, no hacia la mentira, hermano. Oye, es que estos son tiempos difíciles, muy difíciles. Y termina esta porción de la palabra en el versículo 7 diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿qué significa eso, hermanos? Siga adelante. No, es que no, fulano o perano no volvió a la iglesia. Hermanos, no se preocupe, usted siga adelante, porque frente a las situaciones y las tribulaciones en cada persona van a haber inconvenientes, claro, situaciones difíciles en su vida personal, claro que las van a haber, pero usted siga adelante. En su vida familiar, sí, pero usted siga adelante, no abandone su fe en el Señor, no deje perder su amor por el Señor. Alrededor del trabajo, pues claro, ¿quién no tiene problemas en el trabajo? Pero usted siga adelante. Hermanos, problemas y situaciones en la iglesia van a haber, pero usted siga adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y usted tiene que seguir adelante, porque acá en la palabra de Dios dice, ojo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, al que venciere. Entonces no es que la iglesia bautista Cristo vive, todos junticos. No, Señor, aquí nos está hablando a cada uno. El creyente restaurado forma parte de una iglesia fortalecida, pero la responsabilidad delante de Dios es suya. Los hermanos que hoy, por alguna circunstancia, no hayan venido, pero dejaron de venir por hacer otra cosa totalmente diferente, están en un alto riesgo, porque están perdiendo el amor por el Señor Jesucristo. Que eso no les pase a ustedes, hermanos, porque cuando usted empieza a perder el amor, entonces a usted lo mismo le da 8 que 80, y las verdades de Dios son para tomar en consideración, porque es que lo que está en juego es su vida eterna. Siempre hay una invitación, hermanos, seguir adelante, pero esa invitación tiene que darse a través de recibir al Señor Jesucristo. Y si usted que hoy está acá no ha recibido al Señor, pero necesita y se da cuenta que es a través de Cristo que usted va a tener una oportunidad, yo lo invito a que levante su mano, y diga: yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque es la única forma, es la única, no hay otra. Y que no se pierda ese primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así pues, mis hermanos, que nuestro amor por Cristo permanezca, que nuestro amor por la iglesia permanezca. Nosotros somos parte de la iglesia local, pero hay una iglesia universal, que es la iglesia de Cristo, y esa es una iglesia fortalecida, porque el que cuida, respalda y protege es Cristo. No esté preocupado, pero usted ocúpese de su vida y de lo que usted tiene que hacer. Amémonos, sirvamos al Señor y obedezcámosle con sencillez, con pureza y con verdad, porque el Señor no puede ser engañado nunca. ¿Qué debemos de hacer? Estar llenos del Espíritu, alimentándonos. O sea, lectura de la palabra de Dios, oración, tiempo de ayuno. Segundo, obediencia. Tiene que haber obediencia. Ojo, y estar atentos, porque hay un ser de maldad llamado Satanás, que él anda como león rugiente, mirando a quién devorar, y no pierde el tiempo, y trabaja 24 horas, es un 24/7, y nos conoce, pero nosotros tenemos a un Dios fuerte, ¿cierto? Y poderoso. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, y es maravilloso saber, mis hermanos, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y debemos estar a cuentas con Él. ¿Para qué? Para poder partir a su presencia. Si el Señor viene hoy, ¿usted ya está preparado?
que el Señor viene hoy. ¿Usted está preparado? Hay tres cosas que se pueden decir. Una es sí. La otra es no, como dijo Felipe, como nos dice Felipe, no. Y otra puede decir, no sé. Pero ojo, sepa y entienda que el incrédulo es aquel que no cree en el Señor Jesucristo y tiene un sitio reservado. Dios tiene un sitio reservado para Satanás, los demonios y los incrédulos. Y tiene un sitio de gloria, de paz y de vida para los que creen. ¿Para los que creen en quién? En Cristo Jesús, que lo reciben como Señor y Salvador y van caminando su vida conforme a lo que Él es.